Bueno, buen día para todos, muchas gracias por la presentación y como decía Bruno, el nombre no es changa, ¿no? Es bastante desafiante para poder encararlo. Igual algún aspecto vamos a tratar de mencionar referido a lo que nos pidieron acá de INIA. Antes de comenzar, agradecer desde FUCREA la posibilidad de tener este espacio de interacción con todos ustedes, agradecer a INIA esta posibilidad. Para nosotros es muy importante participar de este tipo de eventos, no por lo que podamos aportar, sino por lo que nos llevamos, y a partir de las charlas que he escuchado estos 2 días, me llevo como 5 o 6 análisis que para mí serían muy interesantes de poder encarar, y si Dios quiere en forma conjunta con la gente de INIA. Así que, pasado un poco estos aspectos formales, ¿no? Vamos a arrancar un poco con la charla. Yo básicamente la charla la partí en dos partes. La primera, una mirada mucho más asociada a los sistemas de producción, en donde el componente ovino es relevante. Para mí es importante este bloque, que si bien no pega particularmente con ese proceso de intensificación, pero me parece que es bien relevante para analizar y poder discutir la inserción del ovino, dar esta mirada más sistémica. Y ahí aparecen algunos elementos bien interesantes para poner arriba de la mesa. Ese es un primer bloque. Y un segundo bloque que básicamente hay 2 abordajes. Un primer abordaje es analizar la interacción entre el porcentaje de señalada y el precio de la lana en un esquema de campo natural. O sea, hemos hablado, varios de los expositores han mencionado la importancia de aumentar el porcentaje de señalada. Bueno, nos parecía interesante de FUCREA analizar este elemento asociado al precio de la lana y asociado a su vez a diferente eficiencia reproductiva, como el porcentaje señalada. O sea, cuán sensibles son los sistemas ante a una bajada del precio de la lana a diferentes eficiencias reproductivas. Ese es un abordaje que vamos a dar. Y un segundo abordaje es, en ese proceso de intensificación y de acortar ciclos de invernada, bueno, cuál es el impacto que hay en los sistemas por acortar esos ciclos de invernada y ver las implicancias que tiene. O sea, ayer, no me acuerdo cuál charla era, decía, bueno, acortamos la invernada y qué pasa en el sistema. Bueno, vamos a tratar de dar por lo menos una de las respuestas de qué podría pasar en el sistema, o poniendo foco en el ovino, al acortar algunos ciclos de invernada. Ahí en ese mapa se muestran cómo están distribuidos los grupos CREAS ganaderos, básicamente, y agrícola ganadero. Sí, es CREAS ganadero y agrícola ganadero a lo largo del país, o sea, en todo el país. Y en ese mapa CREA, cuando uno analiza dónde están los ovinos, dónde la discusión del ovino es relevante, y ahí básicamente lo dividí en 3 zonas, o sea, zona centro, zona noreste, este y la zona norte. Y ahí, como ustedes pueden ver en ese gráfico, la discusión del tema ovino o la participación del rubro ovino, básicamente, por lo menos en lo que es el universo CREA, es bien importante lo que es la zona norte, asociado a sistemas con merino, producción de lana fina, y bueno, y básicamente en aquella zona, el 25% del producto bruto generado por los sistemas lo componen el producto bruto ovino. La carga promedio ovino es 0,18 unidades ganaderas por hectárea y tiene una relación lanar-vacuno en promedio de 1,5. Para la zona centro y la zona noreste, bueno, ahí vemos que la contribución del producto bruto ovino no es tan relevante y obviamente los otros componentes tampoco son tan importantes. Por lo tanto, voy a poner foco, cuando hablo de los sistemas, poner foco sobre aquella zona, sobre la zona norte del país, la zona asociada a basalto. Y voy a mostrar algunos números asociados a aquellos sistemas. Y una primera mirada a lo que está sucediendo en aquellos sistemas. Hola, ¿se escucha ahí bien? ¿Sí? Una primera mirada a lo que está sucediendo en aquellos sistemas es ver cómo fue el resultado económico del último ejercicio, el ejercicio que cerró en 30 de junio pasado. ¿Cómo fue para aquella zona? Y aquella zona, bueno, el resultado económico medido como ingreso de capital producto bruto menos costo, llegó a los $88 por hectárea, ¿sí?
digamos, es un buen resultado económico. ¿Y qué es lo que ha pasado, digamos, para contextualizar ese resultado económico? Bueno, ahí está en una evolución de 7, 8 ejercicios, cómo ha venido siendo el resultado económico para este tipo de sistemas. Bueno, y arrancamos la serie en 20 y pico dólares y llegamos a 88 dólares el último ejercicio, donde ahí ven una reducción muy fuerte del resultado económico de este ejercicio cerrado con el anterior. Y básicamente, el porqué de esa reducción de resultado económico, digamos, el Producto Bruto básicamente se mantuvo en el ejercicio, se incrementan un 20% los insumos y hay una 20 y pico por ciento de reducción del resultado económico, como acabamos de ver. Y cuando uno analiza los por qué, ahí se me cuajeringó un poco la gráfica, ahí está la comparación del ejercicio 2011-2012 contra el 2012-2013. ¿Y ahí qué ha pasado? Bueno, esta parte de resultado económico es la que acabamos de ver, bajó el resultado económico 20%. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de producción? Bueno, carne equivalente prácticamente es la misma, o sea, se mantuvo prácticamente igual, pero ¿qué ha sucedido a la interna? Bueno, la carne vacuna aumentó un poquitito, la carne ovina se redujo un 10% y la lana aumentó un 10%. ¿Qué ha pasado con los precios? Bueno, y ahí se destacan, en comparación con el ejercicio anterior, la fuerte reducción de precios tanto de carne ovina como de lana en los sistemas. Y eso es un factor bien determinante a la hora de ese impacto de reducción de resultado económico en las empresas. O sea, el fuerte impacto que tuvo la reducción del precio de la carne como de la lana en torno de 25-30% a nivel de los sistemas de producción. Bien, el Producto Bruto un poco cómo se movió para tener algún otro elemento más asociado a los sistemas y en general todos los insumos crecieron a esa tasa que está descrita en esa transparencia. En estos sistemas, y como estamos entrando un poco en el foco vino, siempre es interesante ver el Producto Bruto vino general de esos sistemas que ya vimos, que es 20, 25, 22% del Producto Bruto total. ¿Por qué rubro, digamos, está mayormente determinado? Y bueno, acá está el Producto Bruto vino contra la producción de carne y lana en kilogramos por hectárea. Y ahí lo que vemos es que los dos rubros, a pesar de que son sistemas que producen lana fina, son sistemas que lograron vender el ejercicio anterior 8 o 9 dólares el kilo de lana, son sistemas que los dos elementos operan están afectando en forma importante la determinación de Producto Bruto vino total, o sea, tanto carne como lana. Y eso es sistemático a lo largo de varios ejercicios. O sea, cuando nosotros analizamos para estos esquemas que producen lana fina, reitero, el componente carne de estos sistemas sigue siendo un componente importante y relevante a la hora de determinar el Producto Bruto ovino general. Y en estos sistemas también otro análisis que venimos haciendo hace un tiempo en CREA es tratar a la información mostrarla de una diferente manera. Y ahí lo que mostramos es qué sucede con los sistemas que son más vaqueros y más ovejeros. O sea, cómo se han comportado esos sistemas. Y ahí están el resultado promedio de los sistemas que tienen mayor carga ovina, 40%, los integrantes del 40% que tienen más carga ovina, y los integrantes del 40% que tienen menos carga ovina, ¿sí? O más carga vacuna, perdón. Y ahí lo que obtenemos es el ingreso de capital de los sistemas que tienen un mayor componente vacuno, tienen 93 dólares de ingreso de capital, 10 dólares de diferencia, o sea, menos tienen los que tienen el sistema más ovejero. Hay una diferencia de 10 dólares. Esto para el ejercicio pasado, este mismo análisis, daba exactamente el mismo ingreso de capital. O sea, los sistemas que tenían más vacuno frente a los sistemas que tenían más ovinos, tenían el mismo ingreso de capital promedio para el ejercicio 12-13.
Esta reducción claramente está explicada un poco por el componente de precios ovinos que tuvo el sector. ¿Qué pasa con el Producto Bruto? Bueno, el 13% del Producto Bruto de estos esquemas más vacunos lo compone el componente ovino, lo integra el componente ovino, y el 32% del Producto Bruto es ovino en aquellos esquemas que están, digamos, que son especializados, digamos, en el tema ovino. O sea, ¿qué pasa con los recursos que están involucrados? Y ahí varios comentarios. El primero es que claramente son sistemas que muestran un potencial agroecológico diferente, ¿sí? Mirando el índice CONIAT, acá son sistemas que tienen 97 de CONIAT promedio, los sistemas con más vacuno, y 74 los que tienen más ovinos. Claramente ese salto en términos promediales es un salto muy importante, y más si consideramos el ingreso el índice de CONIAT como un indicador de potencial productivo. No parecería haber tantas diferencias en el porcentaje mejorado. El porcentaje de cultivo es prácticamente mínimo en los dos esquemas. Carne vacuna 100 contra 70, carne ovina 10 contra 18, producción de lana el doble, y en carga 0,67, 0,10, 0,50, 0,27. O sea, esa es la caracterización de esos sistemas. ¿Qué pasa con los costos? Bueno, gastan un poco menos en total los que tienen un componente más de ovinos, de estructura prácticamente igual, así que la diferencia está en los costos variables. Y una de las cosas que es interesante ver, y nos parece que es necesario profundizar, es este gasto variable, trabajo. O sea, siempre asociamos al ovino como un rubro de alta demanda de mano de obra y demás. Lo que viene dando sistemáticamente en este tipo de análisis para más de 40 empresas, 40 y pico de empresas de basalto, es que en trabajo por lo menos hay un mayor gasto en los sistemas que tienen más vacunos que los que tienen más ovinos. O sea, si esa es una limitante a veces que esté planteada arriba de la mesa para el desarrollo del rubro, me parece que está bueno empezar a indagar cómo es que hacen desarrollan el rubro ovino estos sistemas para poder masificarlo. Entonces, y esto no es un análisis de un año, o sea, venimos hace 3, 4 años haciendo este mismo análisis, este mismo corte, y es sistemático, siempre se da esa diferencia. Los más vacunos presentan un gasto mayor en mano de obra que los que tienen más ovinos. Y la última, esto para mí es lo más interesante de este análisis más de sistema. ¿Qué es lo que está graficado ahí? Ahí está graficado para los últimos 3 ejercicios, las mismas empresas, o sea, se analizaron las mismas empresas que repetían la gestión los últimos 3 ejercicios. Y ahí lo que se hizo fue hacer pagar una renta a todas las empresas, ¿sí? No una renta, la renta, digamos, de la abuelita o de la tía, una renta de mercado a cada una de esas empresas. Y se determinó cuántas empresas lograban pagar esa renta y a su vez quedarse con plata, ¿sí? Ese es el resultado que está ahí, o sea, más o menos 10 empresas estas empresas durante los 3 años no lograban pagar la renta, o sea, si pusieran una renta de mercado. Este grupo de empresas, 1 año lograron pagar la renta y 3 años no lograron pagar la renta. Estas empresas, 2 años pagaron la renta y les quedó plata y 1 año no lograron pagar la renta. Y hay un grupo de empresas que sistemáticamente pagaron la renta, o sea, pagaron los costos de oportunidad. Y estos análisis, digamos, no son un mero ejercicio intelectual. Para nosotros son bien relevantes, porque estamos hablando de empresas familiares. Y como empresas familiares, que esperamos que duren 2, 3, 4 generaciones hacia adelante, uno de los elementos para dotar de sustentabilidad a estas empresas familiares es que al menos remuneren los costos de oportunidad, ¿sí? Ahí por lo menos está resuelto que la hija que está casada con un contador que trabaja en Ciudad Vieja no venga con el diario y diga, pero me estás dando $40 por hectárea y ellos están pagando $100. Entonces, bueno, por lo menos pagar los costos de oportunidad nos asegura de que esa discusión el domingo no la vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas empresas que logran sistemáticamente pagar ese costo de oportunidad y quedarse con plata? Y ahí algunas características. Son empresas, esto es el promedio de los resultados de los últimos 3 ejercicios.
¿Qué pasa con esas empresas? Tienen un índice CONIAT de 70. Tienen 10% mejorado, casi 3.000 hectáreas de superficie de pastoreo, gastan tienen $210 de producto bruto, $90 de insumos, $120 de ingreso de capital, pagan una renta promedio en los últimos 3 años, o sea, la renta fue variable en los últimos 3 años, en promedio de 80. Por lo tanto, les queda del negocio $40. O sea, ¿qué es esto? Pagan la renta, o sea, y sobre la renta ganan $40. Y eso lo que da es que si uno parte la rentabilidad de esta empresa, de este promedio, la tierra rentó al 3%, o sea, la tierra tuvo esa rentabilidad, y la plata que pusieron a girar arriba de la tierra rentó al 8%. ¿Sí? Cosa que es un número bien interesante a la hora de analizar. O sea, descomponer la rentabilidad sectorial en los dos componentes, la renta de la tierra y la renta del resto del negocio. Y esto es algunos indicadores físicos. O sea, son empresas que, por el lado de la carga, tienen 0,5 de carga vacuna en promedio, 0,22 de carga ovina y un componente de otro. O sea, son componentes que, digamos, el rubro ovino es relevante y es relevante en serio. De carne, producen 70 kilos de carne de vacuna y 20 kilos de carne ovina y 13 de lana equivalente. Y el producto bruto, $130 de vacuno y casi 70 y pico de dólares del rubro ovino. Entonces, los planteo en clave de hipótesis, pero en FUCREA tenemos en agenda ir a visitar a esos 10 predios a ver qué es lo que están haciendo esos 10 predios. Lo que sí está claro de que el rubro ovino en esos 10 predios es bien relevante y es bien importante, tal cual un poco lo muestran esos indicadores asociados a carga y a contribución del Producto Bruto. ¿Sí? Bien, hasta acá un poco la mirada sistémica me interesaba ver un poco asociada a los sistemas de basalto, que es básicamente donde donde nosotros tenemos fuerte componente ovino. Y ahora un poco la idea es entrar en estos dos abordajes más puntuales. El primero, una interacción entre porcentaje señalada, precio de la lana y el sistema de producción ovina. ¿Cómo lo vamos a hacer a esto? Esto lo vamos a hacer con una herramienta que en FUCREA está desarrollada desde hace bastante tiempo. Es un modelo de decisión. Un modelo de decisión es una herramienta que lo que hace es integrar mucha información de manera tal de que algunas cuentas que capaz que a lápiz y papel o a Excel simple podría llevarnos muchísimo tiempo. Esto empezó a desarrollarse desde el 97 y ha tenido ininterrumpidamente trabajo a lo largo de los años, asociado a los FPTA que hemos ejecutado con INEA, en donde hemos recibido el aporte de INEA para ir mejorando y ajustando un poco esta herramienta que tenemos que desarrollamos. Y básicamente se compone de una serie de actividades, o sea, planteamos actividades asociadas a rotaciones, actividades ganaderas, actividades ovinas. Esas actividades están ordenadas en un modelo, o sea, en una estructura que nos permite, a través del solver, que es un macro de Excel, es un componente del Excel, combinar actividades ganaderas, forrajeras, que permitan maximizar el resultado económico. ¿Sí? Esa es la herramienta en sí. Lo que hace la herramienta es, aportamos input asociado a producción de pasto, rotaciones, actividades ganaderas, actividades de ovina, y a partir de todas esas actividades, con sus precios asociados y sus costos asociados, las combina para determinar la mejor combinación que maximiza el resultado económico. Además, se puede agregar algún análisis de riesgo asociado a la variabilidad de precios de productos de insumo para ya no obtener un único resultado económico, sino una distribución de resultado económico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Determinar, variando precios de productos y de insumo, qué probabilidad tenemos de tener un margen bruto mayor que 0 o mayor que $100. ¿Sí? Nos permite avanzar un poco en esos análisis. Pero básicamente lo que vamos a utilizar es esa herramienta para hacer esos dos abordajes. Y ahí está el esquema un poco conceptual del análisis.
vamos a tener vamos a poner foco en el sistema ovino, y vamos a tener un sistema con 0% mejorado, en donde vamos a analizar la interacción entre la eficiencia reproductiva y el precio de la lana. O sea, cuán sensibles son dos sistemas con eficiencias reproductivas contrastantes, como digamos, dado que es un tema bien relevante para el sector, a diferentes precios de la lana. Y después vamos a tener un sistema con un 10% mejorado, donde básicamente vamos a analizar el tema de acortar la invernada o alargarla, ver un poco las implicancias que tiene eso. ¿Qué precio vamos a utilizar? Y vamos a utilizar estos precios, son los precios del 2008 al 2013, me los aportó Nacho Abella en particular, y vamos a utilizar los promedios. Vamos a utilizar una lana de 27 a 28 micra y el precio de cordero pesado de segunda balanza. Y básicamente los precios que vamos a utilizar son el promedio de este periodo, ¿sí? O sea, $3 el precio de la lana 27 a 28 micra y 3 puntos y poco el precio del cordero pesado en segunda balanza. O sea, con esas relaciones de precios es que vamos a hacer un poco el análisis. El precio del cordero, como todos ustedes saben, y hoy lo marcaban, hay cierta estacionalidad en la faena, y esa estacionalidad intuyo que puede ser motivo, o sea, el motivo por el cual es estacional, además del sistema, el tema de cómo se comportan los precios a lo largo del año. Ahí lo que está graficado es cómo es la estacionalidad del precio del cordero para los últimos 5 años. O sea, en enero el cordero gordo valió, para los últimos 5 años, 13% menos que el promedio. En septiembre valió 8% más que el promedio, ¿sí? Entonces, a ese precio de cordero, cuando analicemos las dos invernadas corta y larga, vamos a considerar esta estacionalidad que hay atrás del precio de cordero, ¿sí? ¿Me explico? Bien. Y a su vez, ¿qué precio vamos a utilizar para las otras categorías? Y vamos a utilizar las relaciones de precio. Uno se analiza los últimos 5 años, la relación de precio que hay entre la oveja y el cordero es 0,8, el capón y el cordero 0,85 y el cordero de reposición y cordero 0,89. O sea, con estas relaciones de precio es que vamos, a partir del precio del cordero, vamos a construir el resto de los precios, ¿sí? Y esto, digamos, se los tiro como un dato para que lo tengan arriba de la mesa. Claro que es discutible los precios que vamos a poner, que vamos a utilizar, pero lo ponemos lo ponemos arriba de la mesa sobre qué parámetros estamos haciendo los análisis. Bien, y ante la primera pregunta, ¿cómo será la interacción entre la eficiencia reproductiva, la señalada, y el precio de lana en la definición del sistema de producción? Esa era la primera pregunta que queríamos abordar. Lo que queremos contestar es básicamente esto. Perdón. Uno, cuando con estas relaciones de precio en dos sistemas ovinos, o sea, perdón, con estas relaciones de precio a 100% de campo natural, cuando uno pone un sistema que tiene 70% de señalada y otro de 90% de señalada, básicamente da el mismo sistema de producción. Da ovejas con venta de capones en los 2 años. Con estos precios de la lana, con estos precios de la carne. O sea, no existe la posibilidad de hacer cordero pesado porque es todo campo natural, ¿no? ¿Sí? El cordero pesado implica que haya mejoramientos. Entonces, usando campo natural y variando solamente la posibilidad de hacer cordero mamón o capones, el resultado es que da capones con venta de 2 años, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué precio de la lana hace que los capones bajen y las ovejas suban? O sea, este precio de la lana indica de que es mejor tener capones en mi sistema de producción. Si yo bajo el precio de la lana, quiero determinar hasta qué precio de la lana tengo que bajar para vender cordero mamón, por ejemplo, ¿sí? A 2 eficiencias reproductivas. ¿Me expliqué con eso? ¿Sí? Entonces, acá tenemos el sistema, la caracterización del sistema con 70% señalada y 90% señalada. Acá, cuando hablamos de porcentaje señalada, también hablamos de una oveja distinta. Es una oveja que pesa 10 kilos más. O sea, no es que al mismo le ponemos el componente digamos, de alimentación a la oveja. Entonces,
la oveja de 45 kilos y 55 kilos. El uso del suelo es 100% campo natural. A este porcentaje señalada, 2.100 ovejas, 2.125, y a este porcentaje señalada, 1.768. Claro, o sea, la energía es la misma, hay menos ovejas porque es una oveja más pesada y, existe una recría también mucho más, digamos, más complicada. Y a estos precios, como les decía, el resultado que maximiza, o el sistema que maximiza el resultado económico es un sistema que vende capones los 2 años. Ni a los 3 ni a los 4. A los 2. ¿Sí? Y no vende cordero mamón. Y el margen bruto es 113 frente a 124. Entonces, lo que quisimos determinar con este primer análisis es, ¿qué pasa en este sistema que tiene capones y oveja? ¿Qué precio de la lana hace que los capones me bajen? Y si los capones bajan, me aumenta el área para meter más ovejas de cría. ¿Sí? A 2 eficiencia reproductiva. Y el resultado es este. Ahí están graficados el precio de la lana considerada y el porcentaje de reducción del precio de la lana a 2 eficiencia reproductiva. A 70 de señalada y a 90. A 70% de señalada, yo tengo que bajar el precio de la lana casi a nada para que dejar de tener capones y aumentar las ovejas de cría con una señalada del 70%. O sea, en realidad esto es lo que nos está indicando de que es un sistema muy dependiente del precio de la lana. O sea, digamos, si baja el precio de la lana, digamos, no tengo, o sea, me pega y me pega muy fuerte en mi sistema de producción. Con mayor eficiencia reproductiva 90, en realidad es casi indiferente. O sea, me puede bajar nada, un 10%, y recién ese es el nivel para el cual yo dejo de tener capones y aumento la eficiencia reproductiva. Lo cual es bastante lógico. O sea, sistemas con mayor eficiencia reproductiva me van a, o sea, con menores precios de bajada de la lana, enseguida me van a poner a producir más cordero. ¿Sí? Entonces, lo que quiero marcar acá es la importancia del porcentaje de señalada como un elemento de mitigar riesgos en los sistemas de producción. ¿Sí? Y acá, de vuelta, hay 2 ovejas diferentes, una oveja de 45 kilos y una oveja de 50. Está considerado el costo energético de la oveja. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y ahora sí, ya entra 10% mejorada, una rotación forrajera con un componente de verdeos y un componente de praderas. Bueno, ¿qué pasa con vender el cordero gordo temprano y venderlo el cordero gordo tardío? Y ahí de vuelta. O sea, esta gráfica ya la mostramos, la estacionalidad del precio del cordero de los últimos 5 años. Y lo que vamos a hacer es cuantificar vender el cordero gordo acá o cuantificarlo venderlo acá. ¿Sí? Haciendo cosas diferentes, obviamente. ¿Sí? Si yo lo vendo acá, o sea, lo que ayer hablábamos, libero energía en el sistema, puedo generar otras cosas. O sea, ¿con qué puedo componer esa energía, digamos, con qué puedo poner arriba del sistema por liberar energía? Que si lo vendo acá, me obligo a tenerlo todo en invierno, por lo tanto, tiene un costo energético eso. La contracara de eso es que hay una diferencial de precios de un 1% frente a un 6%. Lo que hay que discutir es, ese diferencial de precio, ¿me paga la ineficiencia biológica de tenerlo en el invierno a los corderos? Esa es un poco la discusión. ¿Sí? ¿Y cómo son las 2 invernadas? Que como dijimos son diferentes. Bueno, la invernada que sale en mayo, los 2 tienen un peso de destete de 22 kilos, ganan 118 gramos promedio por día, tiene una base nutricional que es 100% pradera más grano. La invernada con venta en octubre tiene una ganancia de 55 gramos por día y tiene una base forrajera que es campo natural, que se usan desde después del destete y el otoño, y praderas en el invierno y la primavera. ¿Sí? O sea, esa es la estrategia nutricional de las 2 invernadas. ¿Y qué pasa con los resultados? Los resultados están presentados en ese cuadro que están ahí. Acá tenemos a las 2 eficiencias reproductivas, 70 y 90, la venta del cordero pesado en el invierno y la venta del cordero pesado en la primavera. ¿Sí?
Y ahí una cosa que es interesante. El margen bruto de los sistemas son bastante parecidos, primero que nada, y eso capaz que es una buena noticia. Y lo segundo es que venderlo en el invierno, o sea, temprano, tiene mejor margen bruto que venderlo tardío. Y eso lo que nos está indicando es dos cosas. Uno, venderlo antes, o sea, el diferencial de precio, por lo menos que consideramos acá, de 1% en mayo y 6% en octubre, no es tan importante para matar la ineficiencia biológica de tenerlo hasta octubre. ¿Me explico? O sea, yo lo vendía en octubre, lo vendía más caro, ahora lo vendo en mayo, lo vendo más barato, pero es mejor en términos biológicos. ¿Por qué es mejor en términos biológicos? Y porque en realidad venderlo en mayo, yo puedo tener 2.900 ovejas, y si lo vendo en octubre, puedo tener 2.700. O sea, cuando ayer hablábamos de que si lo vendo antes o si hago bien eficiente la recría y la invernada, ¿qué es lo que pasa con la energía que libera el sistema? Bueno, la energía que libera el sistema expresada en ovejas es un 5 o 6% más de ovejas que puedo tener en el sistema de producción, a 70% señalado. ¿Sí? ¿Qué pasa a 90? Lo mismo, o sea, es mejor venderlo temprano, o sea, es casi igual el margen, pero es mejor venderlo temprano que tardío. Y en términos de oveja, o sea, que la energía que libero expresada en clave de oveja son 9-10% más de ovejas que puedo tener a 90% señalada. Digamos, esto está bueno en el sentido de que ese diferencial de precios, por lo menos, va en línea con utilizar diferentes herramientas, desde el confinamiento hasta el uso de biotipo, hasta la estrategia de alimentación, en pos de sacarlo temprano. O sea, si hubiese dado mejor venderlo tardío, ahí teníamos otro problema más arriba de la mesa. Y bueno, y el grano que utilizo por hectárea, 35 kilos en este sistema y 85 kilos en este sistema que está acá. Y la otra pregunta que parecía interesante es, para estos sistemas, ¿cuál es la relación de precio entre octubre y mayo que hace que sea igual el margen bruto? ¿Sí? Y ahí la relación de precios fue de 1,10 o 1,11. ¿Qué quiere decir? Cuando el diferencial de precio entre octubre y mayo es de 11%, se emparda la invernada. O sea, me es indiferente en términos económicos venderlo en un momento y en otro. No así en las implicancias del sistema de producción, como ustedes sospechan también. Pero esa es la relación de precio equilibrio para el margen bruto. Si vemos un poco 2011, 2012, 2013, nos venimos acercando bastante. Y en algunos años, o sea, en muchos años tuvimos por encima esa relación. Por lo tanto, era, digamos, en términos económicos, uno convenía venderlo en octubre antes que en mayo, lo cual guarda cierta lógica. Y un poco finalizando, a nosotros nos gusta mucho este esquemita en FUCREA asociado a la sustentabilidad. Todo este tipo de cosas que discutimos acá en este evento y en otros que participamos van en línea con desarrollar esquemas sustentables. Y el desarrollar esquemas sustentables no es solamente hablar de lo social, lo económico y lo ambiental, sino es estar hablando de un poco de la gestión de las interacciones acá. Generar sistemas que sean vivibles, equitativos y viables. Y yo creo que, digamos, este tipo de acciones a mí me parece que son bien relevantes, a veces ubicarlas un poco en estos círculos y ver dónde están pegando, y creo que ese es el objetivo de todo, generar sistemas que sean sostenibles en el tiempo. De mi parte, muchas gracias.